para compartir resultados de investigación. Este grupo de investigación de innovación para educación matemática de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en realidad está buscando generar estos espacios para compartir esos resultados realizados dentro del marco de la tecnología educativa y la matemática educativa para la difusión de conocimiento y formación de redes de innovación en educación matemática en comunidades universitarias. Agradecemos a todos los participantes en esta ocasión y vamos a dar inicio con este primer webinario que esperamos que sea rico tanto en esta sesión como en las subsiguientes. Agradecemos a los organizadores y en verdad la facultad agradece todo el esfuerzo que están realizando bajo este escenario nuevo que tenemos y bueno, que en realidad tenemos que buscar también aprovechar su riqueza en términos de llegar a otros espacios. Regularmente estas actividades se hacían de manera presencial y hoy día tenemos la oportunidad de llegar hasta Colombia, llegar a la Ciudad de México y desde luego tenemos compañeros que están en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Les agradecemos también su participación. Y bueno, entonces, aprovechando toda esta riqueza de comunicaciones, pues vamos a dar inicio a este primer webinario que organiza el grupo de investigación para que podamos establecer redes de intercambio de información de resultados de la investigación relacionada con la matemática educativa, ¿sí? La educación matemática y la tecnología educativa. Pues antes que nada, muchas gracias nuevamente y le doy la palabra a la maestra Viviana Ascorra para que coordine esta primera sesión. Gracias, maestra Marta. Buenas tardes a todos. Realmente me sumo al agradecimiento y a la bienvenida que les otorga la maestra Marta en nombre de todos los directivos de la Facultad de Matemáticas y en nombre del Grupo de Investigación e Innovación para la Educación Matemática, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Viviana Guadalupe Ascorra Novelo, formo parte de este grupo de investigación en conjunto con la maestra Marta Imelda Jarero Común, la maestra Estelita García y la maestra Isabel Tuyuk, quien es la que nos va a presentar una plática muy interesante. Bien, para comenzar voy a presentar a la maestra Isabel, permitiendo leer su semblanza. Maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional desde el 2008. Su línea de investigación se refiere a la construcción social del conocimiento matemático escolar. Realiza divulgación, docencia e investigación analizando los procesos socioepistemológicos relacionados en la generación de un conocimiento matemático funcional y significativo en diversos escenarios profesionales o escolares. Ha publicado capítulos de libro en libros especializados en la matemática educativa dentro de la línea de formación de profesores y construcción social de conocimiento matemático, así como en revistas especializadas tanto nacionales e internacionales como producto de investigaciones. Finalmente, ha participado en proyectos financiados y el trabajo continuo con profesores y alumnos de las diversas licenciaturas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, mediante el empleo de metodologías activas dentro del modelo de formación integral que rige la universidad desde el 2013. Participó como parte del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas 2017, fue secretaria de Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa AC en el periodo de 2017 al 2019. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, pues, sin más preámbulo, les doy la cordial bienvenida y les dejo con la maestra Isabel, quien nos va a presidir esta plática. Isabel. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias a todos por venir. Muy buenas tardes, bueno, por venir en este espacio virtual. Un gusto conocer, reencontrarnos, colegas, estudiantes de maestría, compañeros que trabajan en la misma línea de investigación o interés por ella. Bueno, mi plática
se las voy a compartir. Ok, muy bien. Aquí está. Ok, bueno, como bien la maestra Viviana nos comentó, mi sesión del día de hoy es con respecto a la linealidad presente en las prácticas científicas de ingeniería. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde surge o por qué queremos hablar de ello? La motivación importante es porque la matemática se ha constituido socialmente en ámbitos no escolares, en donde las explicaciones o soluciones no están en la matemática misma, sino en el carácter funcional de esta. ¿A qué me refiero con eso? Que hay veces nosotros, como docentes o como personas que estamos interesados en la matemática educativa, la matemática en sí, hay veces creemos que solamente está desde un punto de vista escolar, ¿no? Sin embargo, pues tiene muchísimas aplicaciones y esas aplicaciones se ven, por ejemplo, en todos lados. Incluso socialmente, si uno le pregunta a una persona específicamente, oye, ¿es importante la matemática? Socialmente van a decir sí. A veces, desde un punto de vista directo, te van a decir, bueno, es para que te puedan dar el cambio en las tortillas. Sí, pero también tiene un impacto más allá de. Y la manera de poderle dar ese significado es por medio de este carácter funcional. La matemática tiene un componente social muy fuerte y un significado de acuerdo a la situación de que se use. Es decir, yo puedo tener un mismo elemento matemático, pero si yo lo pongo en otro contexto o en diferentes contextos, a lo mejor va a tener otro significado. Y ese significado está asociado más en una cuestión del uso que se le dé. Entonces, si pensamos en eso, desde un punto de vista en el aula, podemos notar que si les damos, por ejemplo, lo voy a poner para otro ejemplo que no sea la gráfica lineal, por ejemplo, en probabilidad. Normalmente en probabilidad los contextos que se usan son juegos de azar, pero ¿realmente la probabilidad nació para los juegos de azar o va más allá? Y si tú te vas a una situación en donde está un contexto real, un contexto profesional, te das cuenta que no necesariamente fueron los juegos de azar, que es justamente lo que yo descubrí en mi investigación en la tesis de doctorado que estoy ya a punto de terminar, que habla sobre la resignificación de las gráficas en un contexto profesional de ingeniería. De ahí desprendo esta charla. En esta ocasión podemos ver que hay contextos en donde la matemática está inmersa, pero desde un punto de vista natural para ellos. O sea, es más, ni siquiera reconocen ellos mismos que están usando matemáticas, pero sí la emplean. Y el hecho de mirar cómo de manera funcional están trabajando ellos esa matemática, si podemos inferir algunos elementos, algunas cualidades que nos permitan como el diamante en bruto, ¿no? El diamante que tengo que pulir y mirar y lo puedo insertar en el aula. Yo creo que sería una manera más natural o funcional de trabajar significados con los estudiantes para que ellos le den un sentido y un significado ya en su carácter profesional. De ahí mi interés en trabajar en comunidades profesionales. Pero ese interés fue un poquito más allá. Ok, una comunidad profesional, pero quisiera una comunidad profesional científica. ¿Por qué científica? Porque queremos construir comunidades que sean sociedades del conocimiento. Es decir, que puedan pensar que ahorita las exigencias que nos da la globalización, todos esos elementos, nos piden a estudiantes que puedan pensar por sí mismos, que sean rápidos, que tengan competencias. Ok, bueno, entonces me voy a ir a lo profesional y ver en lo científico qué cosas, qué tomas de decisiones, qué elementos utilizan ellos. Y a lo mejor eso, poder de alguna manera insertarlo, no así tal cual, ¿no? Pero insertarlo en el aula. De ahí surge, o más bien me intereso por la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, puesto que ella modela la construcción social del conocimiento matemático y su difusión institucional. En ella podemos trabajar
lo que se denomina marcos de referencia. O sea, queremos construir marcos de referencia donde el conocimiento sea utilizado y que tenga una constante significación. Y uno de los elementos, bueno, tiene 4 elementos o pilares básicos, que son lo cognitivo, lo epistemológico, lo didáctico y lo social, pero estas están entrelazadas, es decir, tienen una relación dialéctica. Y ahí tenemos estos elementos que al ponerlos en juego, por ejemplo, hay distintas teorías que a lo mejor solo se enfocan en lo cognitivo, o solo en la naturaleza del saber, o solo en la transmisión del saber. Pero también es importante trabajar esta parte social y no solo eso, sino la relación. Es decir, que la teoría socioepistemológica no pone una sobre otra. Tal vez puedes estudiar el elemento cognitivo y las demás están inmersas, o tomarte en cuenta lo social y todo lo demás inmerso. O sea, hay muchas maneras de trabajar con esta socioepistemológica. Y de ahí su interés, bueno, mi interés por trabajar con ella. Dentro de esta teoría, bueno, con la investigación que realicé sobre la resignificación de las gráficas, encontré 3 ejes claves. Lo que es la naturaleza del saber matemático, es decir, cómo nació el concepto, su epistemología, de dónde viene. En este caso, si estoy pensando en las funciones lineales, por ejemplo, bueno, de dónde, cuándo necesité usar ese concepto. Y esa epistemología no necesariamente tengo que irme a la historia para mirarla. También la puedo ver en la epistemología de las prácticas, es decir, cómo alguna comunidad está usando tal concepto, pero ¿de dónde nació esa necesidad para poder usarla? Ahí entra también la epistemología. Otro de los elementos importantes era problematizar el saber matemático, es decir, preguntarme, ¿así tiene que ser como lo tengo que enseñar? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Quién dice que así tiene que ser? ¿No? Y ahí hay una anécdota muy curiosa de que alguien decía por ahí que una señora cocinaba el pescado y le quitaba la cola y la cabeza. Y decía, y así lo tienes que aprender, se le quita la cola y la cabeza, pero ¿por qué? Me voy, pues así lo hacía mi mamá, me voy con mi abuelita. ¿Por qué lo hacías? Porque así lo hacía mi mamá y se va con la bisabuela. Y luego descubren que era porque el sartén que tenía la bisabuela era pequeño y por eso tenía que cortarle la cola y la cabeza. O sea, hay cosas que nosotros vemos que hay en el aula, pero a lo mejor no tienen que ser así. Y tampoco hay como una justificación funcional que me permita decir que tiene que ser de esa manera. Y por lo tanto, podemos nosotros, al preguntarnos y al cuestionarnos ese saber, problematizarlo. Otro de los elementos importantes es el carácter social de la matemática. Y esto va mucho a la funcionalidad, a lo situacional y a lo contextual. Es decir, sabemos que no todos aprendemos de la misma manera, tal vez no todo nos significa de la misma manera. Sin embargo, existen elementos, cualidades esenciales o primordiales que permiten esa necesidad. Y eso está más atenuado a un carácter social de la matemática. Bueno, esos 3 ejes los utilicé como una red para permitirme entonces poder entender lo que yo me estaba preguntando sobre la cuestión lineal. Bueno, de la misma manera, cuando yo dije, bueno, voy a estudiar esos elementos, ok, bueno, pero ¿qué de ellos? Por ejemplo, ya aterrizándolo, tendría que ver como una comunidad, quería estudiar una comunidad con alta producción científica en el campo de ingeniería. En sus prácticas se presenta el uso de la matemática. Bueno, ¿qué tan recurrente? Primero, ¿qué concepto esencial emplean? Bueno, gráficas. Bueno, me voy a ir a ver las gráficas. ¿Qué tipo de gráficas usan? Pues usan diversas, ¿no? Usan estadísticas, cartesianas, pero vi que las cartesianas tenían ahí una característica de variación y cambio desarrollado en un pensamiento variacional y eso como que fue de interés. Y entonces, el uso el objeto de estudio como el uso de las gráficas cartesianas fue porque es una herramienta esencial para ellos. Pero luego decir, bueno, quiero estudiar una comunidad, la comunidad de ingenieros, ok, ¿y cómo? O sea, ¿cómo me aseguro que si a lo mejor siguiendo una sola persona voy a estudiar la comunidad? O si entro a un salón de clases y los observo, pues ya estoy estudiando comunidad. O sea, no hay
un elemento que me determine que efectivamente lo que yo esté observando realmente sea digamos, los procesos o los productos de una comunidad en sí. De ahí tuve que tomar un elemento de la psicología social que se llama comunidades de prácticas de Wenger 2001. Él trabaja mucho esta cuestión de comunidades de prácticas y lo que dice es que si tú miras a una comunidad que tiene necesidades, que no necesariamente tienen que estar juntos para decir que es una comunidad, sino tienen una necesidad, un dominio compartido, tienen lenguaje, tienen elementos y aunque se vayan personas, esa comunidad permanece. ¿Sí? O sea, si yo estoy en una maestría en ingeniería, no por el hecho de que pasó esta generación, ya no existe la maestría en ingeniería, no, sigue existiendo y sigue creciendo y siempre las personas que están ahí, hay aprendices, hay expertos y entre ellos siempre la idea es aprender. Entonces, efectivamente, se caracterizó como una comunidad de práctica. Ahora, como les comento, que esta cuestión de la comunidad de práctica tiene elementos importantes que consideré o caractericé dentro de esa comunidad, que es que tiene un compromiso mutuo, tiene una empresa común. Eso de empresa común se refiere a, por ejemplo, el lenguaje, la ideología, la forma de comunicarse, que por cierto, cuando publican sus resultados, normalmente presentan gráficas. O sea, dicen conclusión y ponen una gráfica. Y todos lo leen así como, ah, sí, o sea, nadie dice, oye, ¿por qué no escribiste algo, dices algo, por qué es la gráfica, no? Tienen repertorios compartidos que se refiere a todos esos elementos que coinciden para ellos con un fin común. ¿Y cómo construyen conocimiento ellos? Bueno, participan en la comunidad y producen cosas. Los productos visibles se llaman cosificaciones de acuerdo a la teoría de las comunidades de prácticas y al hacer esa interacción entre la participación y la cosificación les da una identidad. Soy un maestro en ingeniería. Y con eso constituyen significados y van evolucionando las prácticas. Es decir, ok, yo empecé en primer semestre y a lo mejor no me creía un maestro, en segundo, ya en tercer, sexto semestre, yo ya siento que ya soy un maestro, ¿no? En ingeniería. Entonces ya eso hace que evolucionen las prácticas. Ok, tomando todos esos elementos, igual, dentro de la teoría socioepistemológica tenemos el uso de las gráficas estudiado desde un punto de vista teórico, como un constructo teórico que busca problematizar el saber matemático. ¿Se acuerdan mis ejes que había considerado? Pues justamente el uso de las gráficas me permitía embonar esos ejes. Ahora, ¿pero qué es esto? Cuando yo hablo del uso de las gráficas, lo puedo mirar desde un punto de vista metodológico como la identificación del funcionamiento y la forma. Cuando yo veo la forma de la gráfica o me refiero a la forma de la gráfica, me tengo que hacer las preguntas de cómo uso la gráfica, por qué de esa manera y qué de ella uso. ¿Sí? Es todo lo que veo de la gráfica, sus ejes, sus puntos, todo eso, pero no solo eso, sino también las maneras en cómo el sujeto o las personas actúan con ella en una tarea específica. O sea, esto es muy situacional. Y el funcionamiento es el para qué, o sea, el cómo y para qué le sirve la gráfica a la comunidad en esa situación específica. Entonces, también el uso de las gráficas se aborda de distinta manera, es decir, puede tener un carácter situacional, es decir, puede ser que yo cambie la forma y por lo tanto cambie el uso, o no cambie la forma, pero su funcionamiento o la intención para la que la estoy usando sí lo cambia. Entonces, ahí ya son distintos usos de las gráficas con solo variar ciertos elementos, incluso solo su contexto. O sea, tal vez puedo usar la misma gráfica para lo mismo, pero al cambiar la situación, ahí es donde ya estoy realizando otros elementos. Bueno, todo ello, considerando los usos, la comunidad de prácticas y analizando en ese sentido esa comunidad, vi que las gráficas no eran un fin en sí misma, sino que tiene una intencionalidad donde se obtiene el por qué, el qué papel juegan en esa producción específica. Y encontré dos tipos de usos, o sea, en general. ¿Para qué les sirve a esa comunidad? Les sirve para organizar información y para desarrollar procedimientos y técnicas. ¿Okay? En términos de la organización de la información, noté que se podía comprobar hipótesis, comparar entre dos estados o dos comportamientos,
siempre apoyados de la literatura. Por ejemplo, tengo una hipótesis de que a lo mejor con más cuarzo o con más material, digamos, de construcción, el bloque queda más duro. Entonces hacen las pruebas y por medio de una gráfica intentan comparar esos elementos. O desarrollar una técnica para predecir y tomar decisiones. Pero no importa cualquier uso que empleen, siempre es para consolidar resultados desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Bueno, con base en estos elementos y la teoría socioepistemológica, se realizó una unidad de análisis que fue la unidad con la que nos permitimos determinar todos esos elementos que les voy a compartir algunos ejemplos. Tenemos a la actividad humana, o sea, tenemos incluso los 4 elementos que habíamos puesto al principio, que era lo cognitivo, lo epistemológico, lo didáctico y lo social, donde lo social está como inmerso en todo, ¿no? En la parte de lo epistemológico tengo la actividad humana. ¿Se acuerdan que les había dicho que no solo es la historia, sino la actividad? Bueno, y mi actividad en ese momento era la práctica, el hacer de esa comunidad. En lo cognitivo, el saber matemático. ¿Qué saber estoy empleando? Pues esos usos de las gráficas, en particular lineales, que consideré relacionadas con la variación y cambio. Y en el caso de lo didáctico no necesariamente se queda en la escuela. Lo didáctico se asocia a la transmisión del saber, a esta cuestión entonces de las producciones escritas, es decir, la cosificación de la comunidad, esa va a ser la parte didáctica. Y lo social, bueno, todo el escenario dibujado por la comunidad de práctica, cómo se relacionan, cómo se desarrollan esas actividades. Y bueno, desde un punto de vista metodológico, pues estaba la maestría en ingeniería, esa era mi comunidad. Lo que quería observar de ellas eran las producciones escritas. ¿Por qué? Porque en las comunidades de prácticas, por medio de las producciones, yo puedo intuir la práctica asociada a. ¿Sí? ¿Y cómo lo desarrollé? Bueno, de todos, miré que existen como 2 episodios, así le llamé, episodio 1 y episodio 2. El episodio 1 le voy a llamar clases de maestría. ¿Y qué vi de las clases de la maestría? Bueno, sus notas de clase, sus sesiones, algunas entrevistas con expertos. Y en el caso del episodio 2 son los productos de investigación, que son los reportes de investigación, artículos y tesis. ¿Sí? Y esos elementos son los que encontramos, ¿no? Bueno, encontramos, como les había comentado, 2 usos: organización de la información y desarrollo de técnicas. Dentro del uso de la organización de la información, encontramos este estilo. Por ejemplo, aquí lo que pedían era encontrar el precio de tarificación de la tarifa, dada una demanda en el año 4, al considerar una oferta máxima. Entonces, aquí podemos notar que tenemos una ecuación lineal y se centran en estos puntos de referencia al trasladar la gráfica, ¿dónde queda? Y ese punto sería la oferta máxima, el punto en donde al intersecarse con la oferta máxima me da el precio que subió la tarifa, ¿no? Entonces podemos notar que una gráfica lineal ahí más le sirve como esos puntos de referencia para asociar cómo estoy trabajando o cómo encontrar ese valor de la tarifa. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Las pendientes, es decir, las pendientes permanecen, como que el ritmo en cierta forma del crecimiento va siendo el mismo, ¿no? Y son los supuestos. Otro de la organización de la información, bueno, aquí tengo gráficas en donde digamos, aquí hay 4 puntitos más juntos en el intervalo de 0 a 1. Estos puntitos necesariamente tenían que ver que sean lineales, es decir, que tengan un comportamiento lineal, porque eso aseguraba que entonces todo lo demás que se haga está correcto. Era como su intervalo de seguridad, o sea, en donde con base en eso ya sé que mi experimento está correcto. Y también realizaban comparaciones entre esas gráficas. Aquí tenemos 2. Dice determinar la linealidad de la calibración del plomo y del níquel.
que es, los coloco en una tabla, pongo muestras en la realidad, o sea, coloco muestras y mido, y en ese intervalo yo miro si están linealmente. Si están linealmente, entonces la sensibilidad, digamos, está bien, es la zona de mayor sensibilidad y por lo tanto me sirve para validar la calidad del experimento. Otra manera era tengo una tabla que le llaman ellos un programa en este caso de vivienda. Por ejemplo, si quiero construir la vivienda 1, primero pongo sus cimientos, luego pongo sus paredes, luego sus techos y así me voy. Y con la vivienda 2, algo parecido, ¿no? Pero a la vez, cuando ya terminé el cimiento de la vivienda 1, voy con el cimiento de la vivienda 2 y el cimiento de la vivienda 3. Y así sucesivamente. Y hay ciertas cosas que empalman. Entonces, en lugar de hacer un croquis para, imagínense, 20 viviendas, 30 viviendas, pues iba a estar difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Eso lo organizaron en expresiones lineales, donde este es el comportamiento de la cimentación. O sea, si yo lo leo de forma horizontal, para la casa 1, en el periodo como de 2 semanas ya debe estar la cimentación. En el periodo de la 5ª semana ya tengo que tener los muros y así. Pero también lo puedo leer vertical, es decir, en la semana 5 que tengo, de la casa 1 ya tengo los muros y de la casa 2 ya tengo la cimentación. Entonces, esta forma de organizar la información, que se llama líneas de balance, les permite a ellos tener como una idea más global de cómo van a estar construyendo las casas. Y de igual manera podrían ver que los ritmos en términos de las pendientes, hay unos que son más rápidos, otros que son más lentos. Ok. Ahora, bueno, ahora con respecto a demostrar algunos ejemplos de los procedimientos y técnicas que utilizan puntos para determinar la administración de control de proyectos, por ejemplo, determinar el porcentaje de interés que convierte a invertir dinero. Les da su profesor, en este caso es en una clase de maestría, entonces a ellos ya les dan los datos y les dan el punto que estoy señalando aquí en azulito, y el tercer punto que ya está abajo. Entonces ellos trazan la línea y en donde interseca el eje X con la recta que trazaron, ese va a ser su porcentaje para invertir dinero, que le llaman TIR. Entonces, noten cómo las líneas, o mejor dicho, las ecuaciones lineales, sin necesidad de otorgarles una ecuación asociada, le permiten determinar ciertos elementos en términos de porcentajes, por ejemplo. Ahora, también aquí tenemos otro ejemplo en las clases de maestría sobre la oferta y la demanda, considerando subsidios. Entonces, noten que esto es un procedimiento, es decir, las líneas que están continuas son los datos reales y las punteadas son los supuestos. Entonces, ¿qué pasa si yo subo la gráfica tanto, ¿no? Con respecto a una demanda que haya. Bueno, y interseco, esas intersecciones son los valores que me van a determinar lo que yo estoy buscando, si sube la demanda, si baja la demanda, esos tipos de elementos. Y otro de los que hablamos de procedimientos y técnicas, permítanme, okay, es corregir la demora del avance real de un proyecto. Aunque ya lo vimos como organización de la información, no se queda solo ahí en la línea de balance, sino también se usa como una técnica en términos del ritmo. Lo que habíamos visto anteriormente era que idealmente eran funciones lineales, ¿no? Un conjunto de funciones lineales que están ahí en un eje coordenado. Pero en la realidad puede ser que no siga el mismo ritmo, o sea, que tenga una pendiente menor, entonces va bajando.
Entonces, alguien que va analizando dice, a ver, aquí no vamos a llegar al supuesto, entonces súbele, o sea, dale más velocidad a la cimentación. Ah, pues le doy más velocidad. No tanto, bájale tantito, y así. Si ven el avance real, está tendiendo al supuesto. Y es que en ingeniería sí es, o sea, en los ingenieros no les conviene, por ejemplo, si yo ya te dije que termino en 3 semanas, si yo acabo en 2, no me conviene, porque pues yo ya renté para 3 semanas, entonces todo eso ya es desperdicio. Igualmente si yo me atraso. Lo que realmente es mejor es que si yo dije 3 semanas, termine en 3 semanas, es decir, idealmente estoy tendiendo a ese avance real. Y la manera de tender es por medio del ritmo en cómo trabajo, y los ritmos se trabajan desde ese punto de vista como algo lineal, ¿sí? En términos de la pendiente. Entonces esto les sirve a los ingenieros constructores para poder mirar si están yendo bien, qué les falta acelerar y todo. Y aquí esta línea roja vertical pues es como un corte, ¿no? Bueno, la semana 12 voy a ver cómo ando con respecto a lo que yo dije que iba a hacer. Y no solo me sirve para ver eso, sino también para proyectar. Es decir, bueno, si yo sigo en ese ritmo, ¿cuándo voy a acabar? ¿No? Y de esa manera tomar decisiones, ¿sí? Entonces noten cómo le están dando un significado diferente a la cuestión lineal. Y que los elementos esenciales que se están abordando son puntos de referencia pendientes de las gráficas. Son esos elementos a los que ellos están tomando en cuenta para poder desarrollar o tomar una conjetura o dar por hecho algo. Otro de los elementos que nos llamó la atención, sobre todo en las clases de maestría, era que iban evolucionando, o sea, como que era el mismo método que estaban empleando, pero a la vez ya primero con intersección de 2 rectas, luego calcular ciertas áreas de las regiones para determinar con base en los puntos de referencia, como bien había dicho, y luego supuestos, ¿no? O sea, ahora estamos aquí, pero suponte esto y suponte otra cosa. Entonces, a pesar de eso, los puntos de referencia, las pendientes, siempre estuvieron en primer plano. Sin embargo, aquí como que se va desarrollando esta evolución de las prácticas que habíamos comentado en la comunidad. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo? O sea, lo que les presento son los resultados que miré en mi tesis de doctorado, y esto lo quiero conducir pues a una reflexión con ustedes sobre, por ejemplo, en la escuela, el concepto de función lineal realmente se aborda. Pues yo que doy clases en geometría analítica, veo que solo son 2, 3 sesiones de función lineal. Y si al caso es la recta y igual a mx más b y sus demás ecuaciones, pero solo con ejercicios meramente ahí. Y no se aborda la importancia de la función lineal en términos de la cualidad que le precede, que es la linealidad. Y la linealidad va asociada a ritmos, a la parte de pendiente, a considerar esos puntos de referencia, incluso a la proporcionalidad, al hecho de tener cuestiones proporcionales y entonces poder asociar una gráfica. Y también algo muy importante dentro del trabajo que realicé es que no solamente se evolucionan las prácticas, como bien dice la comunidad de práctica, sino también se desarrollan los usos. ¿Qué quiere decir? Que primeramente pude hacer, como aquí lo dije, bien lo puse, pues 2 líneas, 4 líneas, pero también luego metieron curvas, ¿sí? Aunque no tenga algo que ver con lo lineal, el concepto esencial del uso que se le estaba dando a los puntos y a las pendientes seguía conservándose, incluso gráficas cartesianas no lineales de variación y cambio. Y esto me podría determinar problemas más complejos en términos de transporte, por ejemplo, flujo de transporte, ya no solo construcción de viviendas, sino flujo de transportes, flujo de realización de carreteras, de autopistas, y esto realmente va evolucionando a un desarrollo de usos, a un conjunto de usos que puede seguir y seguir desarrollándose. Y en términos de mis conclusiones, es que la linealidad es una cualidad que debe explotarse en nuestras aulas.
el uso de las gráficas lineales nos permite entender el papel de los puntos de referencia, de las pendientes en términos de ritmos, cuando deseamos desarrollar, por ejemplo, un pensamiento y lenguaje variacional. La linealidad está presente no solo en la ecuación de la recta, también en nociones de proporcionalidad, incluso en el álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, en el empleo de mínimos cuadrados. Por ejemplo, sí me tocó ver que estén trabajando con ecuaciones hiperbólicas y luego que utilizaban una técnica estadística para volver eso lineal y entonces ya estudiar, o mejor dicho, leer la ecuación lineal. Entonces pregunté por qué lo hacen así y no lo hacen directo y decían, es que lo lineal es más fácil. O sea, tal vez esas palabras sencillas tal vez no sean nada más que, es más fácil, ¿no? No, pero yo creo que tienen un trasfondo. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué lo lineal? ¿Por qué el comportamiento lineal siempre es algo que descomplejiza la realidad? Y sin embargo, por medio de la linealidad, podemos predecir las cosas no lineales. Y aquí puse la acción de linealizar, entre comitas, porque pues esa palabra no sé si exista, es una práctica que permite modelar fenómenos no lineales para poder estudiarlos. Y de esta manera termino mi charla con algunas referencias implementadas en la presentación. Y muchas gracias por su atención. Okay. Muchas gracias, Isabel. Muy bien, pues pasamos a un breve espacio para atender dudas, inquietudes, preguntas. Si gustan, pueden activar micrófono, cámara y directamente se lo hacemos a la ponente. Yajaira, ¿te escuchamos? Sí, hola Yajaira. Hola maestra. Bueno, pues muchas gracias por la plática que nos acaba de dar. Yo sí tengo unas dudas, unas inquietudes más que nada. Bueno, pues como usted ha mencionado, pues lo que se quiere un poco es como dejar claro el uso de la matemática, ¿no? Y sobre todo la resignificación de estos conceptos, sobre todo la parte de la linealidad. Y bueno, usted menciona que pues es una comunidad científica de ingeniería. Sin embargo, es una comunidad de maestría, no de licenciatura, ¿no? Como ya había mencionado. Entonces mi pregunta es, bueno, ok, si lo que se ha rescatado hasta ahora, que es lo que nos ha presentado usted, esto cómo, o sea, se queda como en el mismo nivel de ingeniería, de maestría, perdón, se quedaría como en ese nivel de maestría, o podría realizarse algún tipo de adaptación para que funcione en licenciatura. Eso lo digo por el tipo de conocimiento, ¿no? Yo creo que en maestría, pues el nivel de exigencia es un poquito más, ¿no? Que el de licenciatura. Entonces, ahí, ¿cómo funciona eso? ¿O cómo lo estaría pensando? Sí, de hecho, una de las dificultades que se tiene al trabajar con comunidades un poquito más especializadas es justamente el hecho de que ellos tienen ya como nociones, estrategias o formas que hay veces es complicado que a lo mejor nuestros chicos de preparatoria o de licenciatura pudieran tener. Sin embargo, la idea no es llevarles tal cual el mismo ejemplo a ellos, porque tienen más, o sea, el ejemplo tiene mucho contexto y ese contexto es situacional a los de maestría. Pero lo que sí hay que resaltar son esos elementos que pueden servir para hacer una reflexión o un significado, o como se dice, una resignificación
a la linealidad. Es decir, ahorita hacemos como un alto de decir, bueno, lo lineal no solamente es una ecuación, no solamente es la función, no solamente es la gráfica. Hay una cualidad llamada linealidad que sería importante destacar, no solamente en cálculo, en probabilidad, en estadística, en todos esos elementos que nos permitan hacer digamos, algo completo de la linealidad como tal. En ese sentido, sí se podría llevar a la licenciatura, pero tal vez no con el contexto original con el que se desarrolló. Bueno, Yajaira, ¿alguna otra duda? Laura y la maestra Celia levantaron la mano. Laura. Sí, yo tengo dos preguntas. Al inicio mencionó problematizar cómo se enseña o por qué se enseña. Entonces, usted al analizar cómo utilizan los alumnos de la maestría en ingeniería lo lineal, la recta, considera que es solamente su consideración, sería óptimo iniciar su estudio en los niveles anteriores desde, por ejemplo, digamos, bachillerato, licenciatura, con aplicaciones en ingeniería, porque creo que inician precisamente con la idea de proporción. Esa sería mi primera pregunta. Ok, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, es muy interesante. Efectivamente, digamos, no es llevarme ejemplos de ingeniería, pero sí desde el nivel básico, trabajar esta cualidad de linealidad. Por ejemplo, la cualidad de linealidad empieza con las proporciones. Entonces, el hecho de trabajar proporciones y mostrarles distintas formas, funcionamientos de las gráficas asociadas a proporciones, ya me hacen graficar cosas lineales. Aunque al estudiante en ese momento no se le va a decir, es una ecuación de la línea recta con pendiente tal y tal, sino más bien es una representación del ritmo, del modelo que estás trabajando. Y así a lo mejor evolucionar con otros niveles educativos. Lo que es importante y es lo que me gustaría rescatar es que a pesar de que sea una comunidad especializada, una comunidad científica, los elementos que ellos emplean, en este caso la parte lineal, son cosas que se deberían ya reforzar desde lo básico, ¿no? O sea, desde primaria, secundaria, desarrollar esos elementos. Y a lo mejor tal vez esos estudiantes que ahorita ya están como una comunidad de ingenieros, tal vez se les haría mucho más natural, ¿no? A lo mejor cuando iniciaron, tal vez, ay, ustedes están viendo las gráficas de esta forma, qué raro, en la escuela no me lo enseñaron así. Tal vez esa parte ya no les costaría tanto iniciar a abordarlas, ¿no? Pero algo también muy importante es que si bien yo vi a los ingenieros, no vi como cómo estudian ellos las gráficas, sino más bien cómo ellos hacen su práctica y dentro de su práctica hay gráficas. Sí, de hecho, ahí va la segunda pregunta. Precisamente le iba a... Si usted pudo o, no sé, considere que hay una principal diferencia entre ahora que notó cómo lo aplican, como usted dice, no vio cómo lo estudiaron, bueno, pero sí cómo lo aplicaron. Entonces, ¿cuál sería esa principal diferencia a cómo se enseña hoy? ¿Y qué sería como ese plus que a partir de observar cómo utilizaron? Que, por ejemplo, diría que usted recomendaría que es lo principal que hay que cambiar, esa manera como de enseñar la linealidad. Pues uno de los elementos esenciales es esta cualidad de la linealidad, el hecho de linealizar cosas, modelos lineales, pero no desde un punto de vista tal vez, mejor dicho, no únicamente como una ecuación, sino como esos comportamientos lineales y tendenciales que pues abarcan no solamente
en la geometría analítica, sino en distintas áreas de la matemática. Eso sería muy, muy importante en términos de la linealidad. Ahora, el cómo específicamente o qué tipo de elementos se le va a dar al estudiante, ahí sí yo no me atrevería a sugerir como una secuencia didáctica específica, ¿no? Sino lo que hago yo con el estudio es reconocer que en el uso hay otros elementos que no se están tomando a lo mejor en la escuela. Y esto se logra con la resignificación. Por ejemplo, pues resignificar varias cosas. Puedo resignificar lo lineal, es decir, para el ingeniero que está construyendo e investigando, lo lineal para él no va a ser, o sea, cuando yo le pregunte algo, no va a ser la línea recta. A lo mejor va a ser fenómenos proporcionales o fenómenos que crecen a un ritmo constante para él. ¿Sí? Y entonces poder explicarse en términos de esa situación. Entonces, esta cuestión del resignificar, el de mirar otros significados distintos al aula, me hacen permitirme problematizar o que tenga más sentido preguntarme si así como se enseña, es como debe ser enseñado. Perfecto, gracias. Gracias, Maestra Laura. Celia. Adelante, maestra. Hola, ¿me escuchan? Porque no tengo el micrófono aquí cerca. Sí, maestra, perfecto. Ay, gracias. Yo sí quisiera hacer como una reflexión sobre lo que está trabajando Isabel. Me parece muy valioso toda la aportación que está haciendo porque encaja perfectamente con esta tendencia de enseñar actualmente a través de competencias. ¿Sí? Al final de cuentas, lo que ella hace desde nuestro punto de vista, yo soy licenciada en matemáticas con maestría en control automático. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo que ella está diciendo es cómo vamos a modelar los problemas. Entonces, la enseñanza ahora tiene que ser a través de modelaciones, a través de los modelos matemáticos aplicados a las diferentes áreas. La linealización se usa mucho en la ingeniería. ¿Por qué? Porque efectivamente es más fácil, facilita el trabajo y se usa para la linealización en ingeniería dos grandes teoremas. Uno muy sencillo que ustedes conocen y que es la base, y yo lo amo, es el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras es la ley. Con eso se trabaja, se construyen las cónicas, se construyen muchas cosas. Y también lo que es el teorema de Taylor. Cuando tú desarrollas una función con sus derivadas, pero solo usas la primera derivada, estás generando un modelo matemático lineal de algo muy complejo. Pero esa parte lineal solamente encaja o vale dentro de un intervalo o un rango determinado de valores. Entonces, tus conclusiones como especialista en el área de ingeniería, cualquiera que sea, van a estar dentro de ese rango y el reto es poder ir haciendo que ese rango crezca para que ese problema complejo se haga cada vez más fácil a través de la linealización. Entonces, lo que dice Isabel, esa parte de meter el contexto en la enseñanza es lo que actualmente se está trabajando, se ha estado desarrollando, pero hay que tener grupos multidisciplinarios, porque ustedes son especialistas en la enseñanza. Y de otro lado están los especialistas, si vas a trabajar con los ingenieros, si vas a trabajar con los ingenieros químicos. Por ejemplo, los ingenieros químicos usan los logaritmos naturales y usan toda esta parte de exponencial para convertir sus problemas de química a situaciones lineales. A través de eso, porque como son microscópicos, bacterias y sus partículas así diminutas y son miles y miles y miles, tiene un modelo exponencial que se reduce a trabajar en lineal con los logaritmos. Entonces, efectivamente, cada área donde tú vayas a trabajar tiene un contexto diferente y una forma de linealizar diferente, ¿sí? Entonces, si tú vas a dar clases en alguna licenciatura especializada en, trabaja con los compañeros del área para que puedas
tú convertir tu salón de clases en un laboratorio en donde los muchachos estén aprendiendo las matemáticas que necesitan. Y tú puedes explayarte con toda tu metodología en la innovación que tienes. Entonces, esa parte de las competencias son sumamente importantes desde la planeación de las licenciaturas. Sí, nada más quería yo hacer esa reflexión al respecto. Les agradezco el tiempo. Gracias, maestra. Gracias, maestra Celia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces daríamos por terminado la ponencia de Isabel y le cedo la palabra a la maestra Viviana para concluir este webinar. Gracias, Estelita. Bien, pues parto a leer la constancia a la maestra Isabel. Bien, el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática de la Facultad de Matemáticas de la UADY otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias Isabel Tuyub Sánchez por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemáticas, RECINEM, con la linealidad presente en las prácticas científicas de ingeniería, llevado a cabo el 21 de octubre de 2020 en la plataforma Microsoft Teams. Firma la maestra Marta Imela Jaredo Cumul, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, la maestra en Ciencias Estelita García, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y la representante del comité organizador, su servidora, Viviana Guadalupe Ascorra Novela. Bien, pues, así es. Estamos presentes, era el momento para aplaudir a la maestra Isabel. Considero y estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de la maestra Celia. Yo creo que este espacio nos está sirviendo muchísimo para contar con las investigaciones que están haciendo los especialistas en enseñanza y esta parte innovadora para nuestra práctica como docente en matemáticas. Y bien, les quiero agradecer nuevamente su participación, su tiempo dedicado en esta ponencia. Y para invitarles al siguiente webinar, que en este caso nos va a acompañar la maestra en ciencias, la maestra Zafira Amigaí Pechchi, con el título de Percepciones de profesores en formación inicial sobre la utilidad de la matemática avanzada en la práctica docente de bachillerato, el caso de la ecuación diferencial. Pues bien, van a tener este anuncio, este webinar en el Facebook, y para los profesores de la Facultad de Matemáticas, pues le haremos llegar la invitación por correo electrónico. Sin más, les agradezco, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Felicidades, Isabel. Gracias, maestra. Gracias, bueno. Gracias, hasta luego.